Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de los diálogos del día de hoy. Antes de iniciar, quisiera verificar si ya está conectado el ingeniero Martín Leal. Presente. Nos va a tocar pasar lista. Bienvenido, Martín. Muy bien. Entonces, bueno, como ustedes saben, el día de hoy vamos a tener una presentación acerca de una aplicación llamada GeoFarmer. Y nos van a estar acompañando dos personas que trabajan para la Alianza Biodiversity CIAT y para el programa del CGIA en el Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, SICAPS. Sin embargo, antes de iniciar, pues quiero darle la palabra a Martín también para que pueda dar la introducción y el inicio de este diálogo. Adelante, Martín. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Buen provecho. Martín Leal, coordinador de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y como bien lo ha dicho nuestro compañero Jesús, pues vamos a tener la participación de dos compañeros que nos van a exponer sobre esta aplicación. Pero esto, sin antes mencionar que es un trabajo en conjunto de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio y el Programa de Investigación del CGIA en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, el SICAS. Como ya muchos de ustedes han participado en los diálogos del año pasado, pues tratamos nosotros nuevamente de retomar esa iniciativa de poder contar con ustedes y llevarles temas de interés los lunes. Se recuerdan que antes eran casi todos los lunes, ahora hemos tomado la decisión por cada 15, en el cual también ya tenemos en agenda pues el próximo lunes 22 con un tema que sale de una mesa técnica agroclimática. Pero agradeciendo el tiempo de cada uno de ustedes y aprovechando el tiempo y tratando de ser puntuales, pues dejo ya a Antón y a Osana para el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Para los que ya han participado, pues saben que la dinámica es que vamos a tener una presentación formal por parte de nuestros expositores y al final vamos a tener un espacio para tener un diálogo abierto en el que se pueden hacer preguntas o discutir al respecto del tema que estamos hablando, eh, ver qué aplicaciones se pueden dar. Bueno, realmente es un espacio abierto porque podamos hablar de lo que queramos con respecto al tema. Entonces, siguiendo con el programa, le quiero dar la palabra en este momento a Anton, que es de la Alianza Biodiversity CIAT, y quien va a iniciar pues su presentación. Bienvenido, Anton. De nuevo, ¿no? Esta es la segunda vez que participas en el diálogo, ¿cierto? Sí, muchas gracias Jesús y Martín también por la oportunidad que podemos presentar aquí nuestras ideas que tenemos en nuestros proyectos. ¿Ya empiezo? Sí, Anton, adelante. Ya es todo ¿Me, tuyo me escuchan bien, el cierto? público. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Perfecto. Ya la ven, ¿cierto? No. Está cargando, pareciera. Sí, no, todavía no la vemos. Ah, ya. Jesús, sí hay un poco de interferencia. Sí, dale, creo Sí, que era alguien que tenía el micrófono abierto, ya lo cerramos, pero igual les agradezco que mientras no estén participando mantengan el micrófono apagado, por favor. Ya bueno, vemos tu presentación, Anton, adelante. listo. ¿Me escuchan también? Te escuchamos perfecto. Bueno, entonces voy a empezar. Ah, bueno, nuevamente muchas gracias. Estamos aquí hoy, Osana y yo, para presentarles una herramienta que hemos usado, una herramienta que realmente nació de proyectos de investigación. Entonces, una herramienta que le hemos modificado durante los años y que empezando con ella era más como para apoyar nuestro trabajo en campo
como viniendo de un tiempo cuando yo empecé, que andábamos todavía con los GPS y todo eso. Nosotros pensamos en una aplicación que podríamos usar como para integrar todo el trabajo en campo que hacemos, desde encuestas, toma de puntos, de GPS, y también como habría como un espacio donde se puede intercambiar información de diferentes participantes en un proyecto. Así nació como la idea, una plataforma que hasta ahora es un proyecto de investigación, entonces no tiene ánimo de lucro y no es un producto que estamos vendiendo, es un producto de investigación que estamos liberando realmente para pilotos que están interesados en usar una plataforma que tiene esas habilidades. Entonces, ¿qué es el geofarma? ¿Qué es el concepto del geofarma? El concepto realmente viene de un entorno como que yo estaba antes en la universidad en Salzburgo trabajando en el tema, yo soy geógrafo, yo estaba trabajando en el tema de cómo usar herramientas o mapas digitales para trabajos colaborativos con ciudadanos, ¿no? Entonces, no necesariamente la herramienta vino de la agricultura, pero vino como de esa idea que diferentes ciudadanos pueden encima de un mapa como compartir sus ideas y como está en una aplicación que permite primero una comunicación y también que permite que se puede georreferenciar información en el mapa. Nosotros tomamos esa idea o ese marco y lo aplicamos para la agricultura. Cuando yo llegué a Colombia hace unos 12 años, yo quise como con esa idea empezar desarrollar una plataforma que nos permite básicamente tres cosas. Primero, crear una retroalimentación entre productores, entre ellos, pero también entre productores y otros técnicos, expertos que están involucrados en la implementación de unos proyectos, como lo tenemos muy típicamente, que lo escuchamos después de Osana, en los casos de los TESACs, donde realmente los productores están involucrados en probar prácticas, implementar cosas concretas, y la idea de esa plataforma sería ahí como sea un punto focal donde se pueden intercambiar experiencias, hacer preguntas, y es como más o menos algo parecido a un Facebook, digamos, o a un grupo WhatsApp, pero un poco más estructurado, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo es que lo estamos, sobre todo nosotros los científicos, usando para colección de datos. Me permiten aquí el error que tengo ahí en la traducción, es colección de datos georreferenciados sobre mapas, pero también colectando la información de encuestas, ¿no? Y lo tercero es que sería como una herramienta complementaria genérica para todos los otros trabajos que tenemos en grupos focales, que tenemos, sí, como en proyectos donde implementamos acciones climáticas o estamos haciendo una demostración de una práctica sostenible y adaptada al clima. Y todos esos procesos se pueden reflejar en un canal digital, ¿no? Como que ya sabemos desde el año pasado nos tocó la realidad que tenemos que hacer más comunicación sobre canales digitales porque pues está limitado, para nosotros científicos está limitado la salida al campo y también es como más eficiente usar esas herramientas para el intercambio de información, intercambio de experiencias y para la colección de encuestas y datos, ¿sí? Esa es la idea principal que estamos trabajando en esa aplicación desde más o menos el 2015, donde empezamos en un proyecto en África, que era un TESAC en Tanzania, donde empezamos con productores pensar en esa idea. Claro, en ese tiempo era un poco temprano porque nadie tenía smartphones en ese tiempo. Entonces usamos otros medios como esos llamadas automáticas que la gente tiene que teclear un número y eso se puede también usar para establecer como una retroalimentación con productores que ni tienen un smartphone, ¿no? Entonces estamos ahí experimentando un poco con las diferentes formas, pero realmente hoy, después de 5 años, tenemos ese geofarma muy avanzado para que se pueda aplicar
en los proyectos de investigación, pero también en todos los proyectos de desarrollo. Pues la idea básica lo pueden ver aquí de esas fotos de Tanzania que usamos al principio, es que hay unos productores que están haciendo ensayos en campo. Hay unos jóvenes, la segunda foto, que están colectando encuestas con productores. Entonces ellos van como haciendo una entrevista con un productor sobre una encuesta que esté establecida para esa zona y el productor simplemente responde las preguntas al joven, ¿no? La tercera foto tenía unas mediciones en campo que también se puede reportar en un módulo que después lo llamamos calculadora. Y el último era el ejemplo que les mencionaba un poquito antes, que también estábamos como hablando con productores que no tenían Antón, Le creo que te perdieron unos perdimos. segundos, ¿cierto? Sí, te perdimos unos segundos ya. Ya, estaba hablando de los teléfonos flechas, ¿no? Entonces, también usamos como canales digitales para hacer llamadas a esas personas que no tenían un smartphone para que ellos nos respondan las encuestas en el teléfono, ¿sí? Bueno, eso era como la idea principal, tener una retroalimentación interactiva entre productores y expertos que están implementando una práctica y pueden tener apoyo desde afuera a la comunidad, ¿no? Eso fue en 2015 y después desarrollamos como cuál es la historia del GeoPharma, qué es lo que se entiende de la aplicación. Entonces, un ejemplo aquí de un caficultor en Colombia que le hemos desarrollado como ejemplo se llama en los sistemas, se llaman los historias del usuario, ¿no? ¿Cuál es la historia del usuario? Entonces, el usuario puede ser un caficultor en Colombia, en este caso se llama Miriam, y vive en una parte muy remota y no tiene acceso pues primero no tiene acceso a extensión casi, y también como que a ella le gusta como hablar sobre el café y también le gusta como su cultivo de café. El segundo punto, pues no tiene buen acceso a extensión y entonces ella aprende en un grupo comunitario que hay una aplicación que ella puede usar para comunicarse con otros productores de café y para compartir experiencias. Esa es la historia de ella. Después, ella se capacita y aprende cómo usarla y se une a un canal o un grupo, digamos, que es sobre caficultores en Colombia. Ella se une ahí para empezar a hacer preguntas, manda fotos y como que para explorar qué me está pasando en mi café o qué enfermedad que no conozco y no sé qué hacer. Entonces ella empieza a publicar ahí sus y sus problemas. Entonces recibe respuestas de otros productores que ya saben cómo resolver ese tema y ella entra en comunicación con ellos y así aprende cómo usar la aplicación para que ella puede, bueno, tener cómo resolver los problemas que se le presentan en la finca más rápido. Y al fin ella después también participa en un grupo o recibe una invitación de una organización como el CIAT o como el ministerio que necesitan productores que participan en un proyecto científico y que retroalimentan como el proyecto sobre unas encuestas básicas y también sobre su producción de café en la finca. Eso es como la historia que sería el uso de la aplicación, ¿no? Bueno, entonces, muy rápidamente, ¿cómo es la estructura de la aplicación? La aplicación tiene canales y los canales básicamente son grupos de diferentes proyectos. Para los proyectos se crea un canal, para cada proyecto o para cada grupo se crea un canal y ahí ellos se van suscribiendo a ese canal, los productores, pero también los técnicos, y están ahí en la misma comunicación. Y tenemos ahora canales pues, de diferentes países y de diferentes idiomas que están ahí en el GeoPharma. En cada canal hay diferentes roles de usuarios.
siempre hay como un usuario, como es el productor, el usuario normal, y después hay unos usuarios que tienen más funcionalidades, como el moderador, que es como el que es responsable para un canal, y también el facilitador, que vimos antes en la foto del joven, el que tiene como esa función que él puede hacer entrevistas con productores sobre encuestas, o él tiene un poquito más funcionalidad que tiene el usuario normal. Bueno, las funcionalidades, hay diferentes cosas que hemos implementado, por ejemplo, la colección de datos geográficos o ya llenar encuestas o compartir en el foro. Y en todo en general la aplicación está estructurada como en módulos, entonces se puede usar esos módulos para cada canal, pueden ser específicos. Puede ser que un canal tiene el módulo de las encuestas, pero el otro canal no lo tiene. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso se ve así en la plataforma. Aquí pueden ver los diferentes canales. Tenemos varios en Colombia y en Honduras y Guatemala, pero también tenemos otros canales que están en África o en Asia. ¿Sí? Y en general los canales siempre están organizados por espacios geográficos y temas. Un ejemplo, aquí en Guatemala tenemos el canal, bueno, aquí no se ve en la imagen, pero usamos el de Honduras. Tenemos un canal usamos el ejemplo de Colombia porque ahí tenemos un TESAC. Es que hay un canal del TESAC Cauca Colombia y ese canal se usa para que se hacen las encuestas de monitoreo y los trabajos que se hace solamente en ese TESAC en Cauca Colombia. Y hay otros para los otros TESACs en otras partes del mundo. Solo para agregar ahí también, Antonio, incluso para el TESAC que tenemos acá en Guatemala también, ¿no? Sí, eso era una imagen estático. Yo les puedo aquí mostrar rápidamente. ¿Lo ven? Como la plataforma en línea, ahí tenemos el de Europa, ¿no? Guatemala, el de Santa Rita en Honduras, pero tenemos otros de otros proyectos en Guatemala y tenemos otros en otras partes del mundo. Esos son más o menos todos los canales que tenemos hasta ahora. Pueden ver que ya son bastantes y vienen de diferentes partes del mundo. La mayoría son de CCAFs, que son del monitoreo, pero también hay otros que hemos creado durante el tiempo. Voy a volver a la presentación. Ya. Bueno, entonces, para darles un ejemplo cómo funciona eso, ahí tenemos los tres roles, ¿no? El moderador, el facilitador y el productor. El moderador es el responsable del canal. Digamos, el moderador del canal de Europa es Jesús, ¿sí? Entonces, él es el único que puede como autorizar quién está suscrito en el canal, entonces él los puede aceptar o no, él puede definir si ese canal es público, que todo el mundo se puede inscribir, o él puede definir que no, ese canal solamente que gente que yo autorizo, como lo tenemos en el caso del monitoreo, que no queremos que todo el mundo se inscribe, que solo los encuestadores, en ese caso, ¿no? Entonces, el moderador es el mismo que puede crear y configurar todas las encuestas. Él los puede borrar, él puede crear nuevos, puede modificar las preguntas y él es el único que tiene acceso al final que puede bajar la información. Sí, esa es como la idea de que hay alguien que es responsable para cada canal. Y él también puede moderar en el foro, como donde hay. No lo hemos usado mucho en esos canales, pero está también la función de él para eso. El segundo rol es el facilitador. Él no puede crear una nueva encuesta y tampoco lo puede modificar, pero él es la persona que está haciendo entrevistas para encuestas. Entonces, él es el que puede, digamos, llenar la encuesta tantas veces que él quiere para diferentes productores. Entonces, él es el que realmente llena las encuestas para los productores que no entran ellos mismos, ¿no? Y hasta ahora ha sido la mayoría de los productores hemos tratado así, que un facilitador, el encuestador, también lo podemos llamar así, él va a la casa y encuentra al productor y el productor se sienta con él y le hace la encuesta como entrevista y el facilitador va digitando las respuestas de la encuesta en el teléfono y no el productor. Eso es como la diferencia, ¿no?
Y tenemos el último caso que el productor mismo también puede participar y en el futuro creo que más y más lo vamos a usar. Y él puede usar primero su propia encuesta y él también puede ver después los resultados de la encuesta y él también puede participar en el foro. Entonces es como hasta dónde vamos, pero no, obviamente hasta ahora como los primeros dos roles son los más importantes, el moderador y el facilitador. Y bueno, así se ve como el facilitador va con el productor, él dice facilita encuesta, entonces después llena. Y el moderador es el que puede como configurar, editar como el consentimiento electrónico y todo eso, él tiene que configurar eso, el moderador. Listo, nos voy al último slide antes que lo paso a Osana, y eso es a donde queremos también llegar en el futuro, que lo usamos el Geofarma también para compartir experiencias, ¿no? Como como la idea principal que teníamos, que es no solo para encuestas, que también los productores pueden participar activamente. Entonces, eso sería al fin del foro, que uno puede como publicar una pregunta o una idea, o uno puede como compartir una experiencia, cómo ha implementado su práctica. Y eso no tengo que explicar mucho porque eso funciona igual que en cualquier otra red social, ¿no? Que uno puede subir una foto, un texto, un enlace, uno puede hacer un comentario, un like, todo eso, ¿no? Entonces es como más o menos, es que la ventaja es que está integrado en el mismo canal y uno no va haciendo eso en el WhatsApp o en el Facebook o en diferentes donde se pierde un poco la información después. Bueno, aquí voy a parar y voy a dar la palabra a Osana para que ella les explique ahora como más específico el caso del monitoreo que hemos usado la aplicación para encuestas y para después con esos datos hacer unos indicadores muy interesantes que permiten como hacer seguimiento a lo que está pasando en los TESACs. Bueno, Osana, yo voy a dejar aquí mi compartir. ¿Cómo es esto? Sí, descomparte tú, a ver si yo comparto. Ya. Espérate, a ver si la... a ver... ¿Ya están viendo? Sí, sí, ahora Sí. Sí. Vale, pues buenas tardes a todos. Un gusto estar de nuevo con algunos de ustedes que ya hemos tenido el gusto de encontrar y de conocer. Mi nombre es Osana, yo trabajo junto con Jesús y Anton, como ya lo mencionaron, y también estoy basada como Anton aquí en Colombia. Y la tarde de hoy lo que quería era compartir con ustedes un poco un ejemplo concreto de un tipo de aplicación de Geofarmer. Anton mencionó muchas veces en la presentación ahora el término TESAC. Yo estoy asumiendo que todos saben qué son los TESAC, si no aprovecho y brevemente lo voy a volver a mencionar aquí. En el marco del programa de CICAFS, una de las actividades que realizamos muy locales y de la mano con los productores se lleva a cabo en territorios en alrededor de 20 países, donde tratamos de implementar varios tipos de intervenciones, tanto técnicas como institucionales, y eso es lo que llamamos territorios sostenibles adaptados al clima o TESAC, para si quizás había alguno que no entendía. Les voy a contar brevemente entonces una aplicación del uso de Geofarmer como plataforma para hacer una actividad específica en estos territorios que hemos llamado el monitoreo de prácticas y tecnologías sostenibles adaptadas al clima, que hemos tratado de venir impulsando un poco con perspectiva también de género. Entonces, un recapitulativo rápido pero importante para que entiendan el ejemplo de ahora que les voy a presentar, es que nuestro programa, como muchas de sus instituciones también y proyectos, ha venido a lo largo de los últimos años promoviendo la agricultura sostenible adaptada al clima. Y esta agricultura es de alguna manera una agricultura que busca al mismo tiempo tres objetivos, que es no solo fortalecer la productividad y la seguridad alimentaria, que son un poco los objetivos, por decirlo así, tradicionales del desarrollo, sino que estos objetivos deben ir combinados con otros dos
muy valiosos actualmente en estos retos de clima, que es que además deben generar una capacidad de adaptación y fortalecer la capacidad de los productores y de la producción agrícola a enfrentar los choques de los eventos y de la variabilidad climática. Y al mismo tiempo, en la medida posible, estas prácticas, esta manera de hacer agricultura debe contribuir a tener efectos positivos en el medio ambiente y específicamente, en lo posible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ser más amigables con el ambiente, entonces reducir las emisiones o ayudar a capturar carbono. Esto es lo que llamamos ASAC o Agricultura Sostenible Adaptada al Clima. Y esta transformación de una agricultura que busque estos tres objetivos, como ustedes lo saben muy bien, pues para lograr una transformación en un sistema, para lograr esas tres cosas, pues se necesitan diferentes tipos de intervenciones que fortalezcan estas capacidades, no solo en el corto plazo, sino también de manera más duradera, ¿no? A mediano y también a largo plazo. Entonces, brevemente un recapitulo para que entiendan por qué diseñamos lo que diseñamos después. En estos territorios sostenibles adaptados al clima, nosotros tratamos de combinar diferentes intervenciones que ayuden a esta transformación agrícola. Entonces, uno de estos tipos de intervenciones que muchos conocen son la promoción de prácticas y de tecnologías sostenibles y adaptadas al clima, pero es solo una parte de lo que se trata de promover. Para darles un ejemplo de estas prácticas sostenibles adaptadas al clima, digamos que las hay que traen beneficios precisamente de resiliencia climática, de captura de carbono, y vienen de alguna manera enfocadas en diferentes tipos de intervención que ustedes también conocen y que no voy a detallar aquí. Y el punto interesante para nosotros es que como programa global hemos venido los últimos años evaluando diferentes prácticas de este tipo en muchos países del mundo, entre ellos está Guatemala, como ustedes saben, con la idea de que, como dice la ciencia y la literatura desde hace muchos años, hay una serie de prácticas y de tecnologías que han sido diseñadas o promovidas con estos fines de mejorar al mismo tiempo productividad, resiliencia a cambio climático y seguridad alimentaria. Pero el problema, y creo que ustedes son las perfectas personas para saberlo, es que no son recetas de cocina, o sea, se conocen las prácticas, pero las mismas prácticas no necesariamente van a tener los mismos efectos en todos los contextos, en todos los lugares, por condiciones ambientales, edáficas, pero también por condiciones socioeconómicas. Entonces, gran parte del esfuerzo que ha venido haciendo SICAS en los últimos años, junto con socios, de la mano con socios nacionales y locales, que son los que realmente están en campo y nos ayudan, es tratar de evaluar estas diferentes prácticas con los productores en los diferentes lugares, pero necesitábamos tener una herramienta que nos ayudaba realmente a capturar evidencia, a capturar datos y hacer seguimiento y monitoreo para saber, bueno, qué tanto de esas prácticas que se están promoviendo en los lugares están siendo usadas y si están teniendo o no diferentes efectos. Entonces, para esto fue necesario que diseñáramos lo que llamamos un marco de monitoreo. Entonces era primero como la idea conceptual y aclaramos cuáles eran los objetivos principales que necesitábamos abordar. Entonces esos tres objetivos, en el caso nuestro, eran, bueno, necesitamos saber en estos lugares donde estamos haciendo las evaluaciones de prácticas, donde estamos interviniendo, quiénes de nuestros productores y personas con las que trabajamos en esas localidades están logrando implementar estas prácticas que se promueven, por una parte, y estas tecnologías, y también qué tantas de estas personas están accediendo a servicios de información climática. Ustedes saben que los servicios de información climática son también otras opciones que ayudan al desarrollo de una agricultura sostenible y adaptada al clima. Entonces eran prácticas y acceso a información climática y a pronósticos. Primer objetivo, ¿quién implementa y quién accede a este tipo de información? Segundo objetivo es, listo, si suponemos que ya logramos hacer seguimiento de quién implementa, necesitamos saber qué efectos está trayendo el hecho de implementar. Cuál es la percepción de estos agricultores sobre los efectos de estas prácticas que están adoptando sobre sus medios de vida y su seguridad alimentaria. Entonces, estos son cuáles son los beneficios percibidos a nivel del hogar. Y también
era necesario, y muchos de los proyectos en que ustedes están involucrados saben que lo es necesario también, ponerle un lente más fino y tratar de saber cuáles en dimensiones de género, como participación en toma de decisiones, acceso a beneficios económicos generados por las prácticas, cuál era el efecto en dimensiones de género asociado a adopción de prácticas. Segundo objetivo, a nivel de los hogares, ¿qué pasa? Tercer objetivo, queríamos saber qué pasa a nivel de la finca, de la parcela, a nivel del área productiva. Si estoy en una zona, en mi finca o en mis parcelas, yo empiezo a implementar 1, 2, 3 prácticas o una combinación, ¿qué efecto está teniendo sobre los desempeños de la finca? Mirados esos desempeños también a través de los lentes ASAC, o sea, ¿qué efecto está teniendo en el desempeño de mi finca en términos de producción, en términos de mejorarle la capacidad a mi terreno de ser resiliente a los efectos del clima, y qué tanto mi lote, mis parcelas, mi finca están ayudando a capturar carbono o están mitigando la producción de gases de efecto invernadero? Entonces, 3 objetivos, y como pueden percibir ahí, a diferentes escalas. Entonces, una vez que ya definimos qué necesitábamos saber y a qué necesitábamos darle seguimiento cada año, entonces desarrollamos una serie de indicadores y de métricas para poder medir esto. Entonces, todo esto era, y van a ver cómo nos conectamos con GeoFarmer. Entonces, Jesús también pensó que era importante compartirles no solo esto a manera de ejemplo, sino también a manera de que sepan que existe este marco de monitoreo ASAC, porque ha sido un esfuerzo muy grande y no es muy común encontrar un set de métricas para medir adopción y efectos de prácticas ASAC a esta escala local. Entonces, a nivel de hogares, estos indicadores son de 2 tipos. Tenemos indicadores de adopción y de acceso sobre las prácticas y los servicios de información, y tenemos un set de indicadores de impacto, de cuál es el impacto de estas prácticas sobre productividad y seguridad alimentaria, sobre la adaptación o la resiliencia al cambio climático y sobre género, como les mencioné anteriormente. Esto a nivel de los impactos de los hogares y de los medios de vida. Y a nivel de la finca, también desarrollamos unos indicadores que sirven de proxies para también, a través de esos indicadores, poder evaluar el efecto de adoptar prácticas sobre el desempeño de las fincas de mi zona de intervención. Entonces, una finca, cómo responde en estos 3 pilares, en estas 3 dimensiones, cuáles son las sinergias y las disyuntivas que surgen entre las diferentes prácticas. Y finalmente, tenemos otro set de indicadores. Entonces vimos los de adopción y los de impacto, pero también era necesario, como en la mayoría de encuestas socioeconómicas, entender todo esto en qué contexto está sucediendo. Entonces también tenemos una serie de indicadores que llamamos complementarios y que nos ayudan a entender y hacer seguimiento sobre choques y afectaciones sobre la producción agrícola, choques que disminuyan los ingresos o que tengan que ver de manera directa o indirecta con clima, características de medios de vida y seguridad alimentaria en la que están evolucionando los productores y las localidades donde estamos trabajando, y luego una serie de indicadores de cómo están reaccionando los productores ante los impactos de la variabilidad climática. Entonces, esos indicadores nos permiten entender cuáles son las estrategias de afrontamiento, cómo reaccionan cuando se ven impactados por un evento climático. Tenemos otra serie de indicadores que nos dan idea de cuáles son sus capacidades financieras, cuáles son esos habilitadores con los que cuentan o no cuentan para tener acceso a crédito, a seguros, a inversión, porque tener o no tener esto puede influenciar las capacidades de adoptar prácticas. También tenemos indicadores que nos permiten seguir no solo cómo reaccionan de manera reactiva a un evento climático, sino también cómo se adaptan, qué estrategias de gestión de riesgo de manera consciente y proactiva están poniendo en práctica los productores, cómo están cambiando sus manejos de sus animales, de sus cultivos, estos cambios que están poniendo en práctica, si se deben o no a información climática, por ejemplo, y también indicadores de niveles de conocimiento de prácticas y de capacidades.
Entonces, bueno, todo esto fue lo que dijimos en nuestro contexto, y para este objetivo del proyecto era necesario identificar y poder seguir y poder traquear anualmente, en tiempo y espacio, en tiempo entre años y en espacio entre países, por ejemplo, o a nivel global, y poder comparar. Este diagrama simplemente resume un poco de manera visual lo que les mencioné ya. En el centro del monitoreo y del marco de monitoreo está hacer el seguimiento de las prácticas, de la adopción de las prácticas y de los servicios de información, entender el ambiente habilitador en que esto sucede y luego observar los resultados a dos niveles, a la escala del hogar y a la escala de la finca. Y a esto después vienen asociados los indicadores que les mencioné, y también el capítulo un poco de género, donde ven la estrella amarilla. Todo esto con estos tres lentes de productividad, seguridad alimentaria y mitigación. Y digamos que parte de lo valioso de este marco es que lo concebimos y luego nos tocó llegar a la realidad. Entonces, bueno, vamos a ver si esto funciona, vamos a pensar cómo vamos a recoger esta información para tener estos indicadores, y cómo nos inventamos una encuesta y unas preguntas que puedan aplicarse y ajustarse a los diferentes países, a los diferentes contextos, porque como les mencioné al principio, necesitábamos que se pudiera aplicar desde Guatemala hasta Vietnam. Entonces, ese fue un trabajo que hicimos y que piloteamos, validamos, ajustamos, y entonces ahora el marco y la herramienta tienen la fortaleza de haber sido calibrados y validados en 11 países y en 5 regiones, y de permitir que lo que se obtenga usando este marco se puede comparar perfectamente con lo que pasa en estos otros sitios. Entonces, esto es solamente una manera rápida de mostrarles la cobertura que hemos tenido, y que el implementar este marco de monitoreo y estas encuestas en campo también ha sido una manera de fortalecer capacidades locales, porque hemos usado encuestadores locales de los sitios donde lo hacemos. Entonces, no es solo enseñarles a usar una herramienta y hacer una encuesta, sino que nos ha servido como herramienta para también fortalecer su conocimiento sobre las prácticas ASAC y todos estos conceptos de agricultura sostenible adaptada al clima. Y obviamente también fortalecer un poco lo que decía Anton al principio, su manejo, su capacidad de usar herramientas tecnológicas. Como ven en las fotos, en la mayoría de casos esto nos ha abierto puertas para involucrar jóvenes, y ha sido muy, muy positivo, porque ellos son generalmente obviamente mucho más ágiles para este manejo de este tipo de herramientas. Pues bueno, ya concretamente ya les expliqué la parte conceptual, qué diseñamos, qué necesitábamos saber, y entonces ahí es donde llega GeoFarmer. Dijimos, bueno, necesitamos una herramienta que nos permita alojar las encuestas que diseñamos para capturar toda la información que nos permita llegar a estos indicadores. Entonces, luego todos esos indicadores los tradujimos en preguntas a modo de encuesta en diferentes capítulos temáticos, y fueron estas encuestas las que luego subimos a GeoFarmer. GeoFarmer nos permitió crear estas encuestas en la aplicación, de modo que luego los encuestadores en los diferentes países pudieran acceder al cuestionario en su idioma, ya caracterizado con las características de su TESAC. Como vieron, hay canales para cada país, donde tiene las prácticas específicas de cada país, los eventos climáticos de cada país, etc. Y simplemente ya entrenábamos a los encuestadores, que luego iban a desarrollar las encuestas usando una aplicación en vez de usar papel y lápiz, con una ventaja muy grande, y era que no necesitaban, primero no necesitaban papel, y no necesariamente necesitaban internet a la hora de colectar datos. Necesitan internet antes de salir a campo para cargar muy bien digamos, la encuesta y saber que el canal está actualizado, pero tiene el beneficio de poder funcionar, digamos, offline mientras se colectan los datos, y en la noche, cuando se vuelve a casa o a la oficina donde hay acceso a internet o un punto Wi-Fi, los datos automáticamente se mandan y se envían a la base de datos central. Entonces también minimiza la posibilidad de pérdida de datos. Aquí, de manera muy rápida, quiero darles un poquito una percepción del tipo de información que pudimos recolectar, solo para que se den idea. Entonces, por ejemplo,
podíamos con las preguntas empezar a entender el ambiente en que sucedían los cambios. Entonces, en un año podíamos saber qué porcentaje de los productores de la localidad donde trabajamos del TESAC habían sufrido afectaciones en su ingreso, qué tanto de esas afectaciones en su ingreso agrícola se debía a efectos negativos del clima. Como ven, en este caso la proporción generalmente es bien alta. Cuáles eran los principales eventos climáticos que los habían afectado en el año anterior, cuál era la principal fuente de alimento de la gente que adopta prácticas, de los que no adoptan, qué tanto lo obtienen de la propia finca o del mercado, si esto cambia en tiempo y espacio, como les decía, cuál es el estado de seguridad alimentaria de los hogares. Comparar también entre hogares que estaban adoptando prácticas o no adoptaban prácticas. Y algo muy poderoso, creo yo, es que tenemos el índice de prevalencia y seguridad alimentaria, donde nos permite también saber qué proporción de esa población muestreada está en estados de seguridad alimentaria, por decirlo así, buena, en seguridad o en inseguridad leve, moderada o severa. Entonces, esto es un poco algunos ejemplos de indicadores, un poco de ese contexto que les contaba, y luego un poco ejemplos específicos de las preguntas principales que nosotros buscábamos responder. Entonces, aquí es un ejemplo, nos permiten esos indicadores ver adopción. Entonces, ¿qué tantos hogares adoptaron las prácticas que estábamos promoviendo? Si hay diferencia entre hogares encabezados por hombre y mujer. Tratar de entender por qué adoptan ciertas prácticas, qué los motiva, si lo hacen en respuesta a un evento climático, pensando en prevenir futuros eventos, si lo hacen por oportunidades de mercado, etc. Segundo, aquí un ejemplo de lo que les mencionaba de la percepción de los impactos de las prácticas a nivel de los hogares. Entonces, efectos de las prácticas en producción, en generación de ingreso adicional, en seguridad alimentaria en términos de acceso, de diversidad de comida, o si de ciertas prácticas más que otras los hacen menos sensibles al clima. Entonces, todo este tipo de información valiosa se puede recolectar con el monitoreo y, como les decía también, tenemos también indicadores sobre si las prácticas, cómo afectan la toma de decisión o la participación de hombres y mujeres en la implementación de estas prácticas, en acceder a los recursos, y si algunas de estas prácticas, más que otras, recargan la carga de trabajo agrícola, que como todos saben, si una práctica primero es cara y implica trabajo adicional, es muy probable que la adopción sea baja o que lo abandone. Y finalmente, aquí solo un ejemplo rápido de cuando usamos las preguntas que nos ayudan a medir el desempeño de las fincas que adoptan, podemos comparar, aquí qué pena que la gráfica está en inglés, pero podemos comparar, por ejemplo, 3x número de fincas diferentes de un mismo sitio que, por ejemplo, adoptaron las mismas prácticas, pero que respondieron de manera diferente en cuanto a productividad, a niveles de adaptación al cambio climático o de mitigación. Entonces, estos casos son interesantes porque cuando comparamos fincas que supuestamente estaban adoptando y usando las mismas prácticas, pero obtenían respuestas diferentes, esto abre toda una serie de posibilidades de tratar de entender los productores campeones que están haciendo diferente a los que les va menos bien o qué características tienen las fincas de ellos que las demás no tienen y potencializar aprendizajes. Finalmente, obviamente aquí en estas presentaciones debemos ir muy rápido, pero estoy segura que Jesús les va a compartir las presentaciones y aquí les quiero dejar unos enlaces para los que quieran mirar en más detalle. Este es un reporte que sacamos el año pasado sobre el resultado del monitoreo en el territorio sostenible de Olopa en Guatemala, para que se pueden ojearlo y ver más en detalle los datos que salieron. A la gente que está interesada en género también producimos una nota sobre las diferencias de género en Guatemala y en Honduras, en dos localidades donde trabajamos, qué tantas diferencias de género hay en cuanto a acceso a servicios de información climática y prácticas ASAC, que también puede ser interesante y dar información útil para alimentar nuevas intervenciones y nuevos diseños de intervenciones en campo. Y aquí les dejo unos enlaces para unas páginas en línea donde también pueden ver en línea, eso sí, qué pena, pero por ahora todavía están en inglés, pueden ver los resultados
de todos los indicadores detallados que les mostré del marco de monitoreo, en el caso de Olopa, de Santa Rita en Honduras, y otro TESAC de Centroamérica donde lo hicimos, que era en Turmalal y en Nicaragua. Y para terminar, simplemente quizás unos mensajes claves. Pues espero que la presentación de Anthony y mía hoy les haya mostrado que el marco de monitoreo ASAC y la aplicación de GeoFarmer como herramientas para hacer seguimiento en campo de implementación que busca promover adopción son herramientas muy valiosas. Tienen la ventaja de que aunque nosotros las diseñamos y las aplicamos en un contexto específico, son increíblemente flexibles. No sé si ya lo saben, pero por ejemplo, este uso de GeoFarmer como herramienta de monitoreo ASAC lo llevamos a cabo, por ejemplo, en Olopa, pero ya varios socios de la localidad les gustó tanto que dijeron, a mí me serviría adaptar ese cuestionario de monitoreo porque mucho de eso ya me sirve, quizás unas preguntas las quito y necesito agregar, adoptémoslo para yo usarlo en otro proyecto que también busca promover este tipo de desarrollo ASAC, y lo hemos hecho. Entonces, es una invitación para decir que esto les sirva ojalá de inspiración, que si le puede ser útil a más proyectos, bienvenido, esa es nuestra idea. Son herramientas flexibles y también son maneras de fortalecer, como decíamos, capacidades locales para entender mejor beneficios de prácticas y manejo de tecnologías. Yo creo que paro ahí. Espero que no los hayamos sobresaturado de información y estamos súper dispuestos a continuar el diálogo y a responder preguntas. Muchísimas gracias, Susana, por la presentación. De igual manera también a Anton. Creo que esa última lámina que mostraste con ese resumen, pues abarca, como tú le dijiste, muy concentrado como todo la temática que se puede abordar. Entonces, en este momento, pues la idea, como hemos hecho siempre, sería dejar un espacio abierto para las preguntas de los participantes y los aportes con respecto a lo que vieron el día de hoy. Así es de que adelante. Vamos a ver si fue que se quedaron completamente perdidos o qué sucedió. Jesús y compañeros, solo tengo una pregunta respecto a la idea. Aquí en Guatemala se tiene contemplado realizar otro TESAC en otro territorio o expandirlo. Pues mira, digamos que no es específicamente con respecto a la presentación, pero el tema de los TESAC, la idea es que se puedan escalar a otros territorios. Y pues digamos que directamente recursos y planes ya en este momento para hacerlo no los tenemos, pero sí quisiéramos en algún momento que el enfoque se pudiera implementar en otros ecosistemas, en otras zonas de vida del país, porque digamos que el enfoque es tan versátil que realmente puede funcionar en cualquier sitio. Sí. Veo que Andrés Bucor está levantando la mano. Adelante, Andrés. Gracias, Jesús. Mi consulta, bueno, gracias por la presentación, muy buena, interesante. Y mi consulta va más en relación a que en la presentación el enfoque de GeoFarmer, pues puede verlo un poco más orientado hacia el monitoreo y un poco quizás la gestión adaptativa de los proyectos. Y yo creo que sin duda también GeoFarmer ha ayudado a escalar las prácticas o los objetivos que los proyectos proponen. Entonces, quisiera ver si pudiesen contarnos un poco de cómo GeoFarmer ha ayudado quizás, o si esto ha ocurrido, a ampliar, digamos, ese alcance o lo que llamamos escalamiento de las propuestas de los proyectos por ahí. Gracias. Pues lo que puedo contar ahí, de pronto, nosotros, de pronto no en Latinoamérica, pero en el sur de Asia, en la India,
tenemos un ejemplo que los TESACs que ellos tienen ahí, que lo hicieron con CCAPS, pero después llegó el sector privado como una compañía de telecomunicación y ha empezado a escalar esos TESACs en diferentes departamentos de la India. Y ellos en este momento están usando el Geopharma para levantar una línea de base con encuestas y están colectando en todos los departamentos de la India como hasta 800 familias en cada TESAC. Están como levantando esa información básica como parecida a lo que mostró Osana, que después se puede calcular esos indicadores. Entonces, sí se está usando en el tema del monitoreo, pero para compartir la experiencia de las prácticas mismas, es que en eso estamos. Eso es, para nosotros es el próximo paso. Pero hasta ahora que se ha enfocado mucho en el tema del monitoreo para mostrar qué efectos tiene como la implementación de esas prácticas a nivel de las casas o de la comunidad. Y para tener esos números que mostró Osana, es muy importante como mostrar si está funcionando o no está funcionando. Y para eso sirve la herramienta como en el primer paso, que de pronto no es tanto lo que sirve al productor en ese momento, porque estamos como tratando de mostrar números e indicadores a través de esa herramienta, pero el próximo paso después va a eso, que también podemos mostrar como el contenido, como las prácticas, ¿no? Que hasta ahora estamos mostrando los indicadores. Y el ejemplo que tenemos de escalamiento está en la India. Sí, Osana, adelante. Quizás para complementar, porque me imagino que no es tan fácil entender, o sea, de pronto mi primer comentario es que Geofarmer es una herramienta, no sé cómo decirlo, o sea, es un canal, por decirlo así, que ayuda a transferir información y a la vez a colectarla. O sea, es un canal que puede ser usado en dos direcciones, una para compartir información, y era un poco lo que mencionaba al principio Anton, mencionando hoy en día que todo el mundo usa WhatsApp y este tipo de plataformas. Uno de los usos que puede tener Geofarmer es generar este tipo de canales, pero pues no vía WhatsApp, vía algo un poco más formal, institucional, de, digamos, MAGA o un proyecto X o Y, pero en el que los productores pueden generar un espacio de discusión y de aprendizaje entre pares, o incluso, por ejemplo, con extensionistas. Eso es algo que, por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar en nuevas propuestas, que nos gustaría esos siguientes pasos, yo creo que yo la resumiría en dos direcciones de tipo de siguientes pasos que sería chévere pensar, y ahí es donde, por ejemplo, actores como ustedes y todos los que están presentes aquí serían claves para juntarnos de pronto y pensar dónde hay oportunidades en este sentido. Entonces yo resumo como en dos caminos. Uno es pensar para quiénes de nosotros o de estas instituciones como ustedes puede servir Geofarmer como canal de difusión de información y de conexión, de diálogo entre, por ejemplo, extensionistas y productores, si puede ser algo útil o no. Entonces, eso depende de cada contexto, etcétera, pero a veces nosotros, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la India, o de África, hay países en África donde lo mismo hay muy poco extensionista para cubrir mucho, y creo que eso nos pasa en todos los países. Entonces, por ejemplo, una idea podría ser pensar de qué manera podemos usar Geofarmer para quizás en una zona donde hay pocos extensionistas, pero que tienen información frecuente que enviar, poderla hacer llegar a través de un Geofarmer a los productores. No les va a costar nada, solo les va a costar tener la aplicación en el celular y conectarse a un punto Wi-Fi, y pueden entender un espacio de conectividad con extensionistas, por ejemplo. Ese es un tipo de aplicación. Y luego, obviamente, es pensar qué información uno quisiera transferirle a los productores. Entonces, de eso ya sería un proyecto específico, que pensar cómo podemos usar un canal de Geofarmer para potencializar el impacto de extensionistas en ciertas zonas. Esa es una idea, pensando en extensionistas. Otra idea y ya es como la versión B.4, o no sé, que ya nos imaginamos que me parecería muy chévere tener, pero para la cual una precondición, como decía antes, es conocer qué prácticas están funcionando y son beneficiosas en dónde. Porque el problema es que si yo tengo información general de una lista de 20 prácticas que me dicen que son buenas prácticas,
la experiencia nos ha dicho que no necesariamente esas 20 prácticas le van a funcionar a una localidad, no sé, en el norte de Guatemala, una en el sur, en el centro. Entonces, el primer paso para nosotros ha sido empezar a recolectar esta evidencia. En nuestro caso la tenemos bastante fuerte ya en la zona del corredor seco, de Olopa, de Santa Rita. Ya tenemos muy buena evidencia de ciertas cosas funcionan, que no funcionan, por qué funcionan, si más en hombres, si más en mujeres. Y entonces ahora el siguiente paso es pensar cómo, como decía el compañero, cómo escalamos ese conocimiento en una zona donde es relevante. Entonces, por ejemplo, no solo cómo lo escalamos, cómo replicamos y le decimos a la gente, oiga, si usted es productor que tiene tanto de parcela y está en esta zona climática y tiene este problema climático, trate de hacer estas prácticas, no es solamente eso. ¿Qué tanto podríamos pensar en que GeoFarmer nos sirva, no solo para difundir eso, pero quizás para sumarle componentes? Entonces, por ejemplo, con Anton a veces pensábamos, y seguro que los extensionistas saben muchísimo más que nosotros, es qué información necesita un productor a la hora de tomar la decisión de qué práctica usa. Necesita, me imagino, tener en cuenta el área con que cuenta. Entonces, según las prácticas, hay prácticas que pueden hacerse independientemente de que tu parcela sea grande o pequeña, pero hay otras en que si no tienes un área, no sé, para hacer un reservorio de peces, pues no la podrás hacer. Entonces, de pronto pensar si también sería bueno imaginarse una aplicación en GeoFarmer que te permita priorizar según tus condiciones de finca y qué prácticas puedes usar, o según el costo-beneficio de esas prácticas, y que uno pudiera imaginarse una herramienta sencilla, didáctica, que ese es otro reto, para que cierto nivel de productores, o no de pronto el productor, sino, no sé, el líder comunitario o el extensionista de la zona que tiene más capacidad de acceder a esta información, pueda usar esta aplicación de priorización y ya lo pueda difundir. Entonces, pero esto ya son como etapas siguientes, y de eso yo creo que se trata un poco el propósito de este webinar, de esta discusión, es decirles, por investigación hemos llegado a desarrollar estas herramientas, las hemos usado en contextos muy específicos, pero tienen un potencial muy grande. Y el valor real que esto va a tener es cuánto logremos pegar esto a una necesidad que ustedes tengan, una necesidad real. O sea, nosotros estamos enfrentando este reto en campo, no logramos comunicar bien, o no logramos difundir bien esta información, o tratamos de difundir esto, pero nos damos cuenta que los productores no lo hacen. Entonces ahí es donde esperamos que esta charla de hoy les siembre la semillita, sino inmediatamente para seguirlo discutiendo de ideas en el corto plazo para que empiecen a pensar, oye, ¿y será que con GeoFarmer podríamos crear esto? Es como un poco la idea. Sí, yo quiero agregar algo y de todas formas, o sea, me parece bien poder pensar en hacia dónde puede llegar la aplicación que tiene muchos, digamos que mucho alcance, pero digamos como para resumir así en una frasecita pequeña de lo que vimos hoy, de lo que se ha hecho, sirve para poder captar información de momento, ¿no? Y creo que eso, y lo digo es porque este diálogo surgió fue de alguna discusión que tuve con algunas de las personas que han participado, que a veces necesitaban tener una plataforma con la cual captar información. Entonces, creo que, digamos, de momento puede ser muy útil para eso, o sea, poder recoger información y GeoFarmer está abierto y es una plataforma abierta y gratuita, ¿no? Para poder utilizarla en temas de investigación. Quería hacer ese aporte pequeño. Y lo otro que quería sumar a lo que había dicho Antonio Sana, y bueno, y para los que estuvieron en los diálogos del año pasado, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de análisis de Big Data, es que a través de este uso de herramientas se pueden capturar grandes bases de datos para luego poder hacer análisis de ese estilo, ¿no? Si, por ejemplo, se implementan ya a nivel nacional o se utilizan a través de los extensionistas, etcétera, pueden ser un mecanismo bien importante para poder captar volúmenes grandes de información y hacer análisis un poco más amplios. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta del público hasta este momento. Sí, hay una pregunta ahí que yo creo que Anton puede ilustrar muy chévere. Hay una pregunta ahí que dice, ¿la efectividad de la comunicación de las prácticas para mejorar adopción con los agricultores tienen indicios con GeoFarmer? Anton, yo pensaba que una manera que me parece muy chévere es contar cómo usaron GeoFarmer, no sé, creo que era en Tanzania, cuando estaban promocionando ciertas prácticas y cómo en el tiempo les sirvió al programa para ir viendo
cuando hacían ciertos talleres después, ¿qué pasaba? No sé si quieres contar esa experiencia porque de alguna manera responde un poco a la pregunta de Ariel. Sí, yo puedo contar como pues la plataforma en ese momento, eso fue hace 5 años, se veía totalmente diferente. Pero no importa, es que la idea en ese tiempo, y estaba todavía como estábamos usando diferentes formas de colectar la información, como les mostré en una de las primeras imágenes sobre los teléfonos viejos, también estaba integrado ahí, porque era muy importante en su momento en Tanzania de usar los teléfonos viejos para colectar la información. En ese proyecto que teníamos en Tanzania, el Geofama fue solamente complementario para la parte de colectar la información, porque había unos sitios, unos lotes de demostración donde se estaba demostrando las prácticas y llegaron los grupos de productores cada cierto tiempo para aprender las nuevas prácticas y nosotros empezamos como como llegaron como unos 30 o 40 productores a una demostración o una capacitación para una práctica. Creo que el ejemplo que teníamos en ese tiempo fue el de compostaje, donde se les enseñaba el tema del compostaje, que sería sostenible, un compostaje que se puede hacer en una finca pequeña. Y nosotros con Geofama, con esas llamadas a los teléfonos después, llamamos como a otros productores que vivieron como los vecinos de los que participaron en las capacitaciones para entender cómo se está difundiendo la información, para entender, pues nosotros llamamos en total como unos 2.000 productores que no han participado en las capacitaciones, pero vivieron en los mismos pueblos o en las mismas comunidades donde había gente que participaron. Y medimos con eso qué tanta gente lo conocen, ¿sí? Lo han escuchado sobre esa nueva práctica, qué tantos saben cómo hacerla y qué tantos no saben pero quieren aprender. Entonces, para colectar esa información, como esa percepción sobre la práctica de la comunidad y también quién necesita capacitación, quién quiere, quién no quiere. Y lo reducimos a muy pocas, eran encuestas muy cortas que lo hicimos por teléfono y recolectamos muy rápido esa información cómo se está adoptando esas nuevas prácticas en esos sitios y qué está funcionando y qué no está funcionando. Creo que ese fue el ejemplo, Sana, ¿cierto? Sí, pero claro, también algo importante que dijo Sana al principio, es la herramienta y la herramienta es genérica y viene vacío, ¿sí? El canal viene totalmente vacío. Entonces, lo que estamos haciendo con esos canales de CCAFs, claro, esas encuestas obviamente son muy complejas, pero claro, la función del moderador y de los facilitadores es muy importante porque ellos son los que van a hacer el contenido, que van a llenar el canal con información o van a ser los que colectan la información. Entonces, un lado la herramienta que tiene todas las posibilidades, pero la importancia de las personas que están ahí, los moderadores y facilitadores, sin ellos el canal se queda vacío para siempre. Tenemos ejemplos así también. Otra mención quizás que quiero recordarles algunos de pronto, es que una conversación que tuvimos hace tiempo, que a mí me pareció podría ser un potencial interesante, es que en Guatemala, como en muchos países nuestros, de todas maneras anualmente extensionistas y digamos que todas las dependencias tienen que hacer un seguimiento mínimo y tienen unos indicadores entre sus zonas de intervención, de actividades, pero también seguramente de impacto. No tengo conocimiento, entonces de pronto no aplique lo que digo, pero sí lo quiero decir. No sé qué herramientas están usando, no, pues sí, porque uno puede pecar por ignorante, entonces lo digo, pero digo, no sé qué herramientas están usando actualmente para colectar estos datos, qué tan, digamos, ya centralizado, estandarizado y homogéneo tienen el sistema de recolección de datos y de centralización de esa información. Pero lo que sí habíamos hablado en ese momento era que además de lo que ya están haciendo, que seguramente ya es sólido, veíamos una oportunidad y era contribuir de pronto con algunos de los indicadores que nosotros diseñamos en el marco del monitoreo para agregarle a lo que ustedes ya hacen seguimiento, pero poniéndole un lente mucho más puntual y profundo de los impactos de prácticas ASAC
en medios de vida y en seguridad alimentaria. Entonces, si en parte de las actividades que los extensionistas están haciendo en muchas de las zonas está promoción de prácticas, y sé que lo está, entonces no sé qué tanto, mucho lo que pasa es que hacemos seguimiento de indicadores de actividad. Entonces se hizo un taller, se capacitaron a tantas personas, pero muchas veces nos queda faltando la cola, y es saber qué pasó con eso, cuál fue la percepción de los agricultores, las usaron esas prácticas, no las usaron, y podemos sumar eso. Entonces la idea que hemos tenido en un momento dado era que al ver ustedes este panel amplio, de pronto pudieran como una shopping list y decir, oye, sí, miremos más en detalle lo que nosotros ya usamos y qué cositas de aquí, algunas cositas que no necesariamente van a ser muchísimas, pero sí nos sumarían y nos permitirían ir más allá de solo medir actividades y en algunas cosas estratégicas tratar de hacer un seguimiento de impacto. Entonces era un poco también una invitación a que esta idea se deje la semillita. Gracias, Susana, por ese aporte. Sí, yo creo que sí aplica y es relevante para lo que se hace aquí en el país. Además que también sabemos que sí se hacen algún tipo de monitoreo de ese estilo y ese tipo de encuestas, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta de los participantes. Mientras que llega la pregunta, yo puedo hacer otro comentario sobre, tú dijiste antes, Jesús, sobre cómo colectar información a nivel de la finca. No hablamos mucho de ese tema, pero nosotros en el monitoreo teníamos un componente que la llamamos la calculadora, y realmente es algo parecido con una encuesta, pero tampoco, porque es que la idea de la calculadora era que uno diseña unas métricas, como unas calculaciones que son importantes, por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero, o pueden ser gastos y ingresos de la producción. Entonces, para tener como unas calculaciones rápidas, ¿no? Como teniendo un cultivo, poniendo qué tanto área, qué tanto gastó en fertilizante, qué tanto lo vendió, y tenía como un balance financiero rápido. Entonces se puede, el modelador también en su canal puede crear esos formularios con la calculadora que le permiten después, cuando llega a una finca, como hacer unas calculaciones muy rápidas. Y eso lo hicimos también en el monitoreo en el sistema productivo con esas calculadoras. Entonces, eso es otro módulo que no hemos mostrado hoy, pero es también algo que vemos mucho potencial en el futuro, cuando lo podemos como ajustar más a la necesidad del productor, para que él pueda entrar y decir, bueno, tengo tantas tareas y quiero sembrar ese cultivo y quiero usar esa práctica, qué costo tengo y qué tanto tiempo yo necesito para pagar esa práctica que estoy implementando nueva, ¿no? ¿Qué tantos meses necesito para que pueda pagar ese costo? Y cosas así, como que algunas calculaciones rápidas para que les sirva a ellos para tomar la decisión si pueden implementar la práctica o no. Bueno, no sé si hay algún aporte adicional. Pero creo que ese último que tú acabas de mencionar, Antonio, es muy relevante. Realmente, por ejemplo, para poder hacer monitoreo de avances al respecto de algún tema, como lo que tú decías de resultados, por ejemplo, en mitigación, se puede utilizar de herramienta para ir tomando datos y ir conociendo. Y hoy en día pienso yo que en varios países, dado que se está avanzando en todos esos temas de herramientas de monitoreo, reporte y verificación, puede servir como una herramienta de ese estilo, ¿no? Ajustada específicamente a lo que se quiere medir, fácil de usar, portable y digamos que fácil de manejar en campo, tanto para el que está haciendo la tarea de tomar el dato como para el mismo agricultor, por ejemplo, si quisiera registrarla. Entonces creo que es bastante pertinente y relevante lo que acabas de mencionar. Y lo que es otra cosa que, como te digo, es que uno no puede entrar en los detalles en una presentación así, pero algo muy sencillo que también se captura con el monitoreo
es un dato muy sencillo pero útil, y es en qué tantas áreas se están implementando las diferentes prácticas, y qué proporción, por ejemplo, de las fincas le dedican a tal o cual práctica. Entonces eso también, si uno pensara en que uno lograra preguntas así de sencillas, como qué práctica está implementando, en qué tanta área, y nosotros ya saber si son prácticas que tienen potencial de mitigación o no, eso a nivel, si uno lo pudiera tener a nivel país, eso empieza a dar luces un poco más específicas de solamente decir, se están promoviendo 10 prácticas, pero no sabemos muy bien, no tenemos mucho más información al respecto. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta adicional del público, sí. Ahorita con lo que estaba mencionando, o no sé si se me pasó, pero por ejemplo a la hora de recolectar esta información y hacer como una especie de ¿qué sería? De proyección, ¿se puede hacer ese tipo de prácticas, por ejemplo, utilizando o señalando un tipo de cultivo mejorado o uno adaptado a la región? ¿Se puede utilizar ese tipo de detalle? No estoy segura de haber entendido la pregunta. Por ejemplo, si me refiero que, por ejemplo, a la hora de hacer el monitoreo y digamos que, por ejemplo, la práctica en sí sea un tipo de cultivo mejorado, se puede detallar, se puede, ¿cómo será? Monitorear o llevar Claro. la información a ese detalle. Exacto, es que la ventaja del marco de monitoreo es que o sea, de pronto fue muy rápido, pero si recuerdan, por ejemplo, hay dos módulos claves en los módulos de la encuesta del monitoreo. Uno es qué tipos de eventos climáticos afectan a la población. Entonces, los eventos climáticos por los que vamos a preguntar, pues se definen con la gente de la localidad o del país. Entonces, tú puedes poner todos los eventos climáticos que quieras, sobre los que quieras preguntar, y con las prácticas es lo mismo. Entonces las prácticas no son una camisa de fuerza que ya están predeterminadas, sino uno va a meter ahí, y es a eso nos referimos con flexibilidad. Lo que ustedes van a poner ahí, o un proyecto o una institución, va a ser lo que es relevante para la institución y, por ejemplo, lo que esa institución ha estado promoviendo, o en lo que está interesada. Si ustedes saben que en la área en que ustedes están se han promovido prácticas mejoradas de esto, todas las que tú quieras, pues uno simplemente diseña el cuestionario en esa función. Y, por ejemplo, uno puede, incluso es lo que tenemos, módulos para tratar de saber de quién aprendieron esas prácticas los productores. Entonces, si en caso de tu programa o tu proyecto tú quieres saber si lo aprendieron de tu proyecto o de tus extensionistas, o que fueron aprendizajes por ONGs, o sea, mejor dicho, puedes adaptar el cuestionario exactamente a lo que sea tu necesidad. Y eso es un poco el mensaje, creo, que quiere hacer pasar Jesús. Esto era simplemente un ejemplo de cómo nosotros lo adaptamos a nuestra necesidad, y que te permite tú diseñar tu encuesta, tú diseñar los módulos que quieras. Nosotros diseñamos 5, pero pueden haber más. Hubo otro proyecto en Olopa, como les mencioné rápidamente, que lo quiso adaptar, y ellos dijeron, nosotros queremos poner un módulo más entero de género. Lo ajustamos, ellos dijeron que querían poner, quitamos otras cosas nuestras que no les servían. O sea, total flexibilidad, pero tenían la ventaja de que ya después, una vez que estaba y que se les hacía la capacitación, ya a donde fueran a aplicarlo iban a recolectar la información igualítica y automáticamente iba a llegar a una base de datos, y luego todo estaba ya organizado y ya ellos sabían a qué indicadores estaban conectadas las preguntas y cómo lo iban a analizar. Muchísimas gracias, Osana. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Este es el momento de hacerla. Si no, pues quisiera darle de nuevo la palabra a Martín para hacer el cierre del diálogo del día de hoy. De todas formas, creo que la información quedó, y lo importante es que, como ustedes saben, pues igual se les comparte después el video y la memoria de esto que estamos, eso es de lo que hablamos el día de hoy, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, te doy la palabra, Martín. Y bueno, y de mi parte, pues también agradecerles a ustedes, ¿no? La participación, Osana, Anton,
por el tiempo y por habernos mostrado esta herramienta. No sé también si quieren agregar algo más antes de finalizar. Muchas gracias por escucharnos y para darnos la oportunidad de presentar la herramienta. Sí, no, igual, si en el futuro se les vienen ideas y quieren dialogar con nosotros, las puertas ahí están abiertas. Sí, espérate que alguien levantó aquí la mano. Vamos a dar la palabra a Celestino, adelante. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Se entiende que un monitoreo pues siempre tiene que existir en cualquier proyecto. Estoy viendo que en Europa ya están trabajando. ¿Qué tiene que ver eso con la CIF? Y si esta información que ustedes tuvieron experiencia en Europa, ¿la absorbió el gobierno local o quién la absorbió para tomar decisiones así para poder, creo que el monitoreo es para tener información y yo ver qué puedo hacer? Entonces, si el gobierno local lo compartieron con el gobierno local, él tomó decisiones o alguna institución tomó decisiones con la información. Bueno, yo creo que puedo contestar un poquito esa pregunta, Celestino, también. Bueno, sí, realmente de momento la información la hemos utilizado principalmente para tomar decisiones nosotros sobre el proyecto, ¿no? Como ver hacia dónde tenemos que enfocarnos. Pero dentro de los planes que sí tenemos es claramente compartir la información directamente ahorita con la alcaldía y los diputados de Olopa. Ha sido como un pendiente que hemos tenido desde el año pasado y pues por todo ese tema del COVID, creo que bastante de la prioridad que ha tenido el gobierno ha sido en otros aspectos, pero sí la idea es que se pueda compartir esa información y que puedan utilizarla para tomar las decisiones, ¿no? Sí, adelante, Sana. No, yo quiero mencionar que algo importante, pues como ustedes se imaginarán, el reto de los monitoreos es el tiempo. O sea, muchas veces el monitoreo lo hacemos después de que terminó un año de implementación. Entonces, digamos que, por ejemplo, ahorita acaban de salir los resultados del monitoreo que hicimos el año pasado. Pero para responder a tu pregunta, entonces, digamos, a lo que voy con eso es que todavía estamos sacando mucho de ese jugo de esos datos y se están empezando a producir muchos más de este tipo de documentos, ya pensando en comunicarlo a otros actores de nivel subnacional y nacional. Pero de manera concreta, para poner a modo de ejemplo en qué ha sido útil esta información, una de las cosas, digamos que hay dos niveles. Uno, es que, como les mencionamos varias veces, mucha información de esta es específica a los contextos. Entonces, por ejemplo, lo que hemos aprendido en Olopa es muy válido para Olopa y para esa zona. No ya ponernos a extender exactamente lo mismo y aplicarlo al extremo opuesto del país, de pronto no necesariamente funciona. Pero algo en lo que ha sido muy útil es que estos procesos en el TESAC de Olopa y en todos los TESAC, como se hacen con actores locales y que van desde las autoridades locales hasta ONGs locales y organizaciones comunitarias locales, para lo que sí ha servido, y yo lo veo como una manera de aprendizaje y de escalamiento de esto, es que las organizaciones que estuvieron con nosotros los últimos 2 años haciendo esto y aprendiendo de estos resultados y de lo que va funcionando y no va funcionando, porque han estado todo a lo largo del proceso, han visto los resultados, han estado en las socializaciones, o sea, han estado en todo. Creo yo que un éxito muy importante y una alegría para nosotros es que ahora estos socios locales, solitos de alguna manera, han presentado proyectos y han logrado canalizar proyectos de cooperación internacional para seguir multiplicando estos aprendizajes y la difusión de estas prácticas, de lo que ya saben que funciona y cómo funciona en esas zonas. Entonces nosotros, como digamos organización científica, ayudamos a proveer la información clave, pero no, como nosotros no tenemos la capacidad de extenderlo, sí, ahora el canal que lo está haciendo por ahora son más organizaciones y ONGs locales, pero nuestro propósito es que ojalá muy pronto esto se embeba dentro de los procesos de los actores y de los proyectos a nivel subnacional y ojalá nacional. Y lo que hemos hecho a lo largo de estos años, y lo menciono rápidamente, es que aunque estas actividades eran locales,
y Martín ha estado muy involucrado en esto durante estos años y de pronto podrá mencionar un poco más lo que les voy a decir. Hemos tratado siempre de compartir un poco todo lo que está pasando a nivel local, también con los actores de nivel nacional, incluso regional. Entonces, hemos tratado de difundir mucho de estos aprendizajes e información. Como yo les mostré, por ejemplo, hemos producido breves notas, síntesis de resultados que hemos tratado de empezar a compartir con actores regionales como el CAC, como COMCA. Entonces, son aprendizajes de una escala específica, pero también generan lecciones mucho más amplias, que esas sí estamos empezando a tratar de compartir y difundir. Pero todavía hay mucho más por hacer. Muy bien. Bueno, ahora sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que entonces con esto podemos ir cerrando. Martín, adelante, te dejo la palabra para que cierres el diálogo del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Jesús. Osana, mucho gusto de verte. Antón, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy enriquecedor el diálogo de este lunes, que es por primera vez desde que empezamos, que tuvimos una buena cantidad de compañeros presentes. Agradecerles el tiempo y ahí muestran el interés en conocer de esta plataforma. Creo que podríamos ir viendo si podríamos coordinar cuando se trabaje con el TESAC de Olopa, para los compañeros que estén interesados, poder hacerlo vía remota, porque creo yo que necesitan verlo, ver cómo funciona. Yo creo que esto aclararía mucho de las dudas que están haciendo las preguntas los compañeros. Y como los compañeros están pidiendo un link de la grabación y nosotros lo compartimos luego, vamos a poner ahí que nos puedan dejar su interés de poder participar esto, y conforme haya espacio en la agenda de ustedes y que se trabaje en el TESAC de Olopa, pues poder estar, ver cómo se maneja presencialmente esta herramienta. El interés es fácil, es grande, y nosotros, Comunidad de Cambio Climático, queremos llevar el TESAC a nivel nacional, así como esto, como se han dado las mesas técnicas agroclimáticas, pues nosotros vemos que el TESAC es el segundo nivel de una agricultura climáticamente inteligente o adaptada al clima, en el cual viene de una serie de herramientas, y esta es una de las tantas que se pueden involucrar. Entonces, vamos a mandar el link, y junto con el link vamos a mandar esa pregunta si quieren conocer en práctica esta herramienta, y cuando tengamos ya listado, pues se las compartimos a ustedes. Entiendo de que va a depender de las agendas de ustedes, pero agradezco nuevamente esa participación, ese apoyo que nos dan a nosotros en fortalecimiento de capacidades a nivel local. Así que muchísimas gracias a cada uno y feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde. Los esperamos en 15 días con el próximo diálogo. Les estaremos enviando próximamente la invitación. Así es, lunes 22. Lunes 22. Gracias. Feliz tarde a todos. Gracias. Feliz tarde a todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Feliz tarde, gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, buena tarde.